Buenas tardes, profesora Lady. El día de hoy presentamos nuestro trabajo llamado Comprendiendo el campo educativo para la materia Intervención en Psicología Educativa. Los integrantes del grupo somos David Ospina, María Yamili Tascón y quien les habla, Karen Romero. Pertenecemos al grupo 801. Introducción. Como lo sustenta Ordóñez 2004, el contexto educativo es un escenario de constante evolución, donde las prácticas pedagógicas y la orientación por psicología fomentan un papel relevante en la formación integral de los estudiantes. La pedagogía, por lo tanto, debe dejar de ser solo una fuente metodológica de enseñanza. En cambio, procurar que los procesos de aprendizaje estén basados en las experiencias significativas, prácticas experimentales y de investigación que motiven a la comunidad educativa. Asimismo, como lo manifiesta Ramírez, los paradigmas son los modelos que emplea la pedagogía para guiar, accionar, comprender, interpretar y explicar su fenómeno de estudio. Por lo tanto, a lo largo de este trabajo se explorarán algunas prácticas educativas tradicionales que representan desafíos en la actualidad. A la vez, se propondrán algunas estrategias para la intervención práctica en el aula desde los paradigmas conductual, cognitivo y humanista, para abordar las dificultades de aprendizaje en matemáticas en el contexto escolar. Ahora bien, hablaremos de algunas prácticas educativas tradicionales que representan aún un desafío en la educación actual. Ahora bien, hablamos entonces de las evaluaciones académicas según Doshi y sus colaboradores en el 2002. Ellos nos exponen tanto el método tradicional como la educación actual. En el método tradicional vemos que los aprendices son pasivos y receptores de información. Por lo tanto, para el tema de las evaluaciones, todo conocimiento es almacenado y para poder presentarlo, lo que debían hacer era ensayar y repetir varias veces todo el contenido enseñado en clase o en los libros de texto. Además, estos exámenes suelen tener unas características donde se emplea solo lápiz y papel, donde existe una limitación en el tiempo, donde existe una prohibición de materiales o recursos de apoyo. Y aquí es comprendida la evaluación académica y el proceso de aprendizaje como el resultado en sí que obtiene el estudiante según la calificación, sea buena, sea regular o sea mala. Ahora bien, en la educación actual, ¿qué se espera con las evaluaciones académicas? Que el estudiante sea un estudiante activo, partícipe de su propio proceso de aprendizaje. Que además, durante este proceso educativo, durante la realización de las actividades, también pueda ser evaluado para que tanto el resultado como el proceso tenga una evaluación, donde se utilice la evaluación académica como una herramienta de mejora que genere reflexión no solo para el estudiante, sino también para el docente, donde se emplea la autoevaluación, donde se integra la motivación, los materiales llamativos y aquí se busca cambiar la interpretación de los resultados de la evaluación como un complemento más académico, más no como el resultado total del aprendizaje. Sin embargo, esta práctica tradicional, hoy en día en los colegios todavía seguimos viendo exámenes de lápiz y papel, por lo tanto es relevante optar por las evaluaciones académicas reflexivas y donde se ha evaluado tanto el resultado como todo el proceso educativo del alumno. Como bien lo menciona Morin 2000, para pensar en una propuesta educativa que enseñe a aprender, es necesario pensar en un cambio no solo en lo educativo, sino también en lo político, económico, social, ecológico, espiritual, cultural, entre otros, que permita una comprensión de la realidad. Podemos decir entonces que la educación tradicional solo se hacía hacia una manera mecánica o de una manera mecánica. En cambio ahora de una manera más integral, pensando no solo en el aula de clase y en lo que allí se ve, sino en un entorno de cada individuo, en el contexto de cada persona. Pruebas estandarizadas. Como menciona Rolando 2023, las pruebas estandarizadas a menudo se centran en la memorización y la repetición de información, en lugar de evaluar la comprensión profunda y la capacidad de aplicar el conocimiento en contextos diversos.
Esto puede llevar a un enfoque de enseñanza centrado en la preparación para los exámenes en lugar del aprendizaje significativo. Ahora hablaremos de algunas estrategias para la intervención práctica en el aula desde los diferentes paradigmas para un estudiante que presenta dificultades para el aprendizaje de las matemáticas. Paradigma conductista. Según Fierro Quevedo, 2014, en el enfoque conductista predominante, la evaluación se centra en las afirmaciones de los estudiantes para medir el logro de los objetivos y capacidades. Desde esta perspectiva, la evaluación se percibe como un medio de control ejercido por el profesor, con una práctica unidireccional donde el alumno es el sujeto evaluado. La evaluación tiende a cuantificar los aprendizajes a través de la asignación de una calificación, en lugar de utilizarse para mejorar la práctica docente. En este contexto, el profesor evalúa principalmente la parte cognitiva mediante la aplicación de exámenes para medir los niveles de conocimiento, comprensión y análisis. Dentro del paradigma conductual, varios autores han contribuido con teorías y enfoques que pueden ser útiles para ayudar a un niño con problemas en matemáticas. Aquí hay algunos de los autores más destacados y cómo sus ideas pueden aplicarse. Skinner es conocido por su trabajo en el condicionamiento operante. Su enfoque destaca la importancia del reforzamiento en el aprendizaje y el cambio del comportamiento. En el contexto de las matemáticas se puede aplicar el principio de reforzamiento para recompensar los esfuerzos del niño cuando muestra progreso en sus habilidades matemáticas. Albert Bandura es famoso por su teoría del aprendizaje social, que enfatiza el papel de la observación y la imitación en el aprendizaje. En el contexto de las matemáticas, el niño puede beneficiarse al observar otros a resolver problemas matemáticos y luego imitar esas estrategias. También se puede fomentar el aprendizaje social a través de la colaboración entre compañeros, donde los niños pueden aprender unos de otros. Ivan Pavlov, aunque más conocido por sus investigaciones en el condicionamiento clásico, las ideas de Pavlov sobre el condicionamiento pueden aplicarse de manera general a los elogios y recompensas con el logro de tareas matemáticas, lo que puede ayudar a condicionar respuestas positivas hacia las matemáticas. Edward Thorndike es conocido por su teoría del condicionamiento instrumental, ley del efecto. Según esta teoría, las respuestas seguidas de consecuencias agradables son más propensas a ser repetidas en el futuro. En el contexto de las matemáticas, esto implica reforzar positivamente los refuerzos del niño cuando se enfrenta a problemas matemáticos y se acerca a una correcta información. Desde el paradigma cognitivo comprendemos algunos autores. El primero es Ausubel, quien nos habla del aprendizaje significativo. Para este caso específico, determinamos que es relevante articular la experiencia previa y las motivaciones personales del estudiante, emplear recursos tecnológicos que capten su atención, facilitar la exploración de conceptos matemáticos por medio de actividades prácticas. Asimismo, utilizar los mapas mentales o esquemas para que él pueda organizar la información. Relacionar los conceptos matemáticos con aspectos que reconozca de su día a día. Integrar las matemáticas en situaciones cotidianas, como el juego, las relaciones con la familia, ir a comprar a la tienda, recibir el cambio del dinero que ha dado en la tienda, y asimismo contar con material atractivo, organizado y significativo. Por descubrimiento de Bruner, donde identificamos que es relevante la exploración de conceptos matemáticos por medio de proyectos. La promoción de la participación activa del estudiante es un proceso de aprendizaje. La estimulación de la creatividad en la resolución de los problemas matemáticos. Reconocer el progreso del alumno y además integrar la práctica de las matemáticas en contextos relevantes para el estudiante. En cuanto al aprendizaje socio-histórico-cultural de Vygotsky, identificamos la relevancia de promover la construcción del conocimiento por medio de actividades prácticas
y juego con sus pares, incentivar el intercambio de ideas con sus compañeros, facilitar la resolución de problemas mediante el uso de preguntas orientadoras, fomentar el trabajo colaborativo para resolver desafíos matemáticos de manera conjunta. Y finalmente, el estructuralismo genético de Piaget, donde es relevante emplear material didáctico manipulable para una enseñanza interactiva, tener en cuenta el nivel de desarrollo del estudiante, incentivar al alumno a la resolución de problemas por medio del juego simbólico, facilitar el descubrimiento de nuevos conceptos mediante actividades exploratorias. Y esto lo podemos hacer siguiendo los lineamientos de cada uno de nuestros autores. Cuando hablamos del paradigma humanista, pensamos en los 90, en esos inicios de esta década. Vemos la importancia de la revalorización del ser humano, volver a entender, observar el valor de cada individuo, de cada persona. También vemos las nuevas formas de trabajar, ya no mecánicas, ya no rudimentarias, sino formas que tengan que ver con todo las personas y su entorno, sus emociones, y también la construcción de un conocimiento flexible, ya no rígido, ya no cuadriculado, sino que se construye en el día a día con los maestros y con los estudiantes. Ahora daremos a conocer las conclusiones de nuestro trabajo. Primero, se concluye que el implementar estrategias prácticas en el aula desde los diferentes paradigmas ofrece una serie de beneficios para la escuela nueva, en donde se busca promover el aprendizaje significante para que el estudiante no solo memorice los contenidos curriculares, sino que sea un aprendiz activo de su propio proceso, fomentando en él habilidades académicas, personales, cognitivas, sociales y emocionales, relevantes para su proceso en el aula y de significado para sus otros contextos. En conclusión, hemos explorado cómo abordar las dificultades en matemáticas desde 3 perspectivas pedagógicas diferentes: conductual, cognitiva y humanista. Desde la perspectiva conductual hemos visto la importancia de utilizar técnicas de refuerzo positivo y modelado para fomentar el aprendizaje activo y la motivación intrínseca. Desde la perspectiva cognitiva hemos destacado la necesidad de enseñar conceptos de manera clara y estructurada, así como de promover estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión y el pensamiento crítico. Finalmente, desde la perspectiva humanista, hemos enfatizado la importancia de crear un ambiente de apoyo emocional y de fomentar la autonomía y la responsabilidad del niño en su propio aprendizaje. Al integrar estas perspectivas en la práctica educativa, podemos proporcionar un apoyo integral y centrado en el niño que promueve el éxito académico y el bienestar personal de todos los estudiantes. Podemos concluir que desde hace un tiempo atrás, desde el nacimiento del pensamiento humanista y la educación desde esta perspectiva, se prioriza todo lo que comprende el ser, todo lo que tiene que ver con sus emociones, con su intelecto, con el área emocional, el área espiritual, el área social, psicológica, y que cada vez va más allá del aprendizaje de algo que tiene que ver con simples actos mecánicos y repetitivos de información, a algo más completo que se construye en el día a día entre los estudiantes y los profesores. Finalmente, estas son las referencias por las cuales nos apoyamos para nuestro trabajo. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.